Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy tenemos una historia que es de película, realmente nos presenta de verdad una realidad que debe existir seguramente en muchas más familias, en muchas más situaciones y en diferentes partes del mundo. Pero que quizás uno hasta que no ve este tipo de historias no se puede llegar a imaginar que de verdad pasen este tipo de cosas. Y este es un caso que es un poco largo en el sentido de que vamos a transitar un poco por toda una historia familiar para poder entender realmente este caso y el contexto de verdad en cómo se desarrollaron los hechos. No sé si leyeron el libro 100 años de soledad. Es uno de mis libros preferidos, no sé si decirles el preferido de por sí, pero bueno, para los que los leyeron sabrán que el libro transita, por así decirlo, la historia de varias personas dentro de diferentes generaciones en una familia. Entonces este caso tiene un poco de eso, porque como les digo, es necesario como entender la historia familiar y el contexto, que es una cosa literal de película, en el cual vivía toda esta familia, bueno, como para poder comprender el caso. Así que bueno, ya hice mucha presentación, así que sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. Este es el caso de la que se terminó denominando como la Casa del Horror de Córdoba, Argentina. Nos ubicamos en Córdoba, Argentina, más precisamente en el pueblo de Macha, el cual hoy en día es considerado como un lugar desolado, que está ubicado a unos 20 kilómetros de Villa del Totoral, en el norte de la provincia. Allí, hace aproximadamente 80 años, nació Facundo Armando Castro, el sexto de 12 hermanos y el segundo varón de la familia. El padre de Armando era un padre trabajador del campo, descrito por ser un hombre de carácter fuerte y amante de la bebida. Tiempo después del nacimiento de Armando, toda la familia se mudó a la ciudad de Deanfunes, también en la provincia de Córdoba. La madre de la familia se convirtió en la principal forjadora del hogar y se esforzó muchísimo por criar a sus hijos, aunque las dificultades económicas los llevaron a trabajar a temprana edad. La madre era una seguidora de los Testigos de Jehová y transmitió su fe a sus hijos, quienes rápidamente abrazaron la religión. Con el paso de los años, varios de los hijos mayores, incluido Armando, se fueron a Buenos Aires con la idea de mejorar su estilo de vida. Allí Armando comenzó a moldear su propio destino. Consiguió empleo en una panadería tradicional y se aferró a esa vocación, la cual cultivaría durante las siguientes 6 décadas. Unos años después, Armando también se aventuró en el mundo de la zapatería. Compraba cuero, lo cortaba y lo ensamblaba con las suelas. Así se convirtió en un hábil artesano que prosperó comercialmente. Su vida sentimental también comenzó a mejorar cuando entabló una relación con una joven de la provincia de Entre Ríos, Argentina, a la que apodaban Lolita. Pronto se casaron y formaron una familia con 3 hijos, 2 varones y una niña llamada Esther. Sin embargo, en ese mismo periodo, la vida personal de Armando comenzó a tambalear. Fue expulsado de la comunidad de los Testigos de Jehová y además también falleció su padre. Tras estos eventos, el hombre regresó a la ciudad de Deanfunes en Córdoba, el pueblo que lo vio crecer. Pero esta vez no lo hizo solo, claramente regresó junto a su esposa Lolita, sus 3 hijos pequeños y una 4ª hija que venía en camino, pues Lolita estaba embarazada. Esta vieja fotografía fue tomada en Berazategui, Buenos Aires, justo antes de que la familia regresara a Córdoba. En ella podemos ver a Armando Castro sosteniendo a su hija Esther en brazos y abrazando a sus 2 hijos mayores, Benjamín y Gabriel. En ese momento, como les conté, Lolita llevaba en su vientre a su 4ª hija, quien sería nombrada con el nombre de Sara. Él se vino de Buenos Aires, en la que te voy a aclarar que él pertenecía a la religión de los Testigos de Jehová, pero cuando él se viene ya había sido expulsado de esa religión. Porque se dice, viste, que pertenecía a una secta, que eran los testigos. Sí. Los Testigos de Jehová no es ninguna secta, es una religión como cualquier otra, y había sido expulsado de esa religión. Una vez que la familia llegó a Deanfunes, se instalaron en la calle Sarmiento al 1000 en el barrio Las Flores. Allí Armando y Lolita intentaron emprender su propia zapatería, pero lamentablemente no lograron el éxito esperado y tuvieron que cerrar el negocio. Armando entonces comenzó a vender pan casero, que cocinaban en un horno de ladrillo que tenían dentro de su casa. A pesar de estos desafíos, Armando parecía estar creándose una buena vida. Había formado una hermosa familia
y estaba experimentando mejoras económicas gracias a su negocio del pan casero. Sin embargo, cuando sus hermanos vieron a Armando, lo notaron muy cambiado a aquel Armando que había dejado su ciudad natal en la adolescencia. Sus hermanos dijeron exactamente: él se creía Jesús, el dueño de la única verdad. No se podía hablar más con él. Digamos que la personalidad de Armando había cambiado y se había convertido en un hombre bastante autoritario y, como sus hermanos mismos lo decían, se creía dueño total de la verdad. La familia de Armando siguió creciendo. Después del nacimiento de la pequeña Sara llegaron 2 niños más, Joel y Pablo. Con 6 hijos en total, sumados a sus padres, conformaron una familia de 8 miembros. Todo parecía ir bien hasta principios de la década de 1990, cuando la familia tuvo que enfrentar una pérdida devastadora. Lolita, la madre de todos los niños y esposa de Armando, falleció tras la complicación de un cáncer de mama. Mi tía muere, la esposa de él, se enferma de cáncer de mama y muere. Muere por negligencia, por falta de que él no permitía que se atendieran los médicos, nada que ver con la religión, te lo vuelvo a repetir. La falta de eso no tenía nada que ver con la religión que él había, digamos, las que a él había pertenecido antes, eso no tenía nada que ver. Esta triste pérdida marcó un cambio significativo en la vida de Armando. El hombre decidió aislarse totalmente y refugiarse en sí mismo. A partir de ese momento, la casa de la familia se volvió un lugar totalmente hermético. Rara vez alguien entraba o salía, y los miembros de la familia prácticamente nunca interactuaban con el mundo exterior ni con otras personas. Así, la familia se convirtió en un total misterio con comportamientos muy extraños. Por ejemplo, las pocas veces que los niños aparecían por el pueblo, estaban vestidos con ropa que parecía de décadas pasadas. Llevaban puestos tirantes, camisas y boinas, mientras que por su parte las niñas usaban vestidos de una época ya olvidada. Montados en una bicicleta, los 6 niños solían vender el pan casero que su padre horneaba en casa. Los vecinos observaban que los niños eran callados, sumisos y evitaban el contacto visual. Las niñas, Esther y Sara, eran las que menos se veían y rara vez interactuaban con su entorno. La vida aislada de esta familia llegó a tal punto que ninguno de los niños asistía a la escuela, y varios de ellos parecían ser analfabetos, ya que nunca habían tenido la oportunidad de recibir educación formal. Pero no se daban mucho con la familia, eran como medio raros, ¿no? No se daban mucho cuando él volvió desde Buenos Aires para acá. Bueno, es más o menos lo que se cuenta, ¿no? De que no se daban con los vecinos, todo eso, hasta ahí, digamos, es real. Los vecinos así fueron notando varias dinámicas muy extrañas en esa familia. Siempre actuaban de manera peculiar, no parecían estar en buen estado mental, no buscaban conversaciones y solo se relacionaban entre ellos, comentó uno de sus vecinos. Así los años pasaron y la familia continuó con su estilo de vida aislado. Sin embargo, a fines de esa misma década, es decir, antes de los años 2000, sucedió algo que dejó atónitos a los vecinos. Para ese momento ya las niñas de la familia se habían convertido en mujeres, y de manera sorprendente, una de ellas quedó embarazada. Los vecinos, cuando vieron esto, comenzaron a hablar, a cuestionar y a sembrar las peores sospechas, pues se preguntaban quién podía ser el padre de esa criatura en camino, dado que los jóvenes de esa familia, sobre todo las mujeres, nunca se relacionaban con nadie ni tampoco habían asistido a la escuela. Entonces los vecinos, teniendo en cuenta que los jóvenes no se relacionaban con nadie, que nunca habían ido a la escuela, que nadie sabía qué sucedía dentro de esa casa y demás, empezaron a creer que dentro de ese hogar ocurrían situaciones de abusos e incesto. Esto claramente explicaría aquel embarazo sorpresivo de una de las mujeres. Todos los vecinos sospechaban sobre esta posible macabra realidad, sin embargo, nadie hacía nada. Pero una de las hermanas de Armando, quien empezó a ser consciente de este estilo de vida que llevaba la familia y de que una de las mujeres estaba sorpresivamente embarazada, sí se animó y terminó denunciando a su propio hermano ante la justicia local. Según se contó, la mujer denunció a Armando porque lo había visto en varias ocasiones abusando sexualmente de su hija Sandra. La mujer contó también en ese momento que al parecer Sandra tenía una especie de retraso madurativo. Armando se enteró de que su propia hermana lo había denunciado y se enojó como nunca antes nadie lo había visto.
Pese a que, como les comenté, su carácter intransigente lo habían llevado a alejarse completamente de toda su familia, aquella denuncia terminó por detonar cualquier tipo de contacto. Y una mañana decidió mudarse junto a todos sus hijos de aquella casa de la calle Sarmiento. Nos enteramos que esta Rochita estaba embarazada. Imagino, la chica no tenía novio, no salían. Entonces, la misma hermana que empieza a mover por el tema de que los chicos no iban al colegio, hace una denuncia por sospecha de abuso, porque las chicas no iban al colegio, y se suma esto de que estaba embarazada. Y ahí ya el vínculo que se podía llegar a tener se rompió absolutamente por completo. El hombre y sus niños fueron a vivir a un domicilio ubicado en la calle Óscar Caballón, dentro del barrio Autódromo, ubicado en el noreste de la ciudad de Córdoba. Allí siguieron pasando los años y la familia nunca paró de crecer. Esther, la mujer mayor de la familia, tuvo 2 hijos, a los que llamó Ismael y Esteban. Sara, por su parte, tuvo al menos 3 hijas, o eso es lo que se supone según las investigaciones. A todo esto, la familia nunca había dejado de vivir aislada del exterior y de cualquier tipo de contacto. Por esto se decía que todos los hijos de Esther y de Sara eran hijos de Armando, su propio padre. Es decir, que los niños serían una especie de hijos nietos de Armando. Una vecina de Armando, que al parecer era la única persona que hablaba con él, contó que una vez le preguntó al hombre por los padres de sus nietos. Y el hombre le respondió que cuando él se iba, sus hijas llevaban a casa a sus novios, como en un intento de justificar la situación. Pero todo el mundo se seguía preguntando cómo se suponía que las hijas iban a conocer a hombres que serían sus novios si nunca interactuaban con nadie. Así se formó un hogar de aproximadamente 11 personas, entre Armando, sus hijos y sus nietos o sus nieto-hijos. Estas imágenes que están viendo en pantalla son las imágenes de la casa real de la familia, en donde convivían estas 11 personas. Por otra parte, los vecinos recalcaron que era un poco difícil convivir con esa familia dentro del barrio, porque decían que al parecer ellos practicaban otra especie de religión que no pudieron determinar. Al parecer, muchas veces los vecinos escuchaban que desde la casa hacían rezos extraños y colgaban cruces de formas muy raras. Con el paso de los años, la mayoría de los hijos varones dejaron la vivienda familiar. Sin embargo, Esther y Sara, junto a los 2 hijos de Esther, Ismael y Esteban, optaron por quedarse. Eligieron quedarse o quizás por algún motivo no se podían ir, eso ya no lo sabemos. Estos 2 hijos de Esther, a diferencia de sus tíos y de su madre, sí asistieron durante un tiempo a la escuela, aunque se cree que su asistencia fue limitada, ya que después de terminar la primaria, nadie recuerda haberlos visto en ningún tipo de institución educativa. En cuanto a los demás niños que había en la familia, nunca nadie los vio asistir a la escuela. Durante esos años, la familia enfrentó dificultades económicas significativas, a tal punto que en el año 2002 Armando se acercó a la entonces Casa de Tejas para solicitarle un subsidio al gobernador José Manuel de la Sota. Después de ese evento, la familia se volvió cada vez más y más reservada, y la comunidad tenía ya poco conocimiento sobre Armando, sus hijos y sus nietos o hijos nietos. No fue hasta el año 2007 que la familia volvió a interactuar con la sociedad, cuando falleció la madre de Armando. En ese momento él, junto a sus 2 hijas, Esther y Sara, asistieron al velorio, que se llevó a cabo en una casa de sepelios en la zona sureste de la ciudad de Córdoba. La gente contó que hubo una fuerte discusión que estalló en la puerta de la casa funeraria, ya que el resto de los hermanos no querían permitirle la entrada a Armando ni a su familia. Seguramente porque Armando ya hace muchos años que no compartía nada con ellos y mucho menos con su madre. Pero finalmente Armando y sus hijas entraron, sin embargo permanecieron en silencio durante todo el velorio. Que esto no era para nada extraño, ya que estaban siguiendo sus propias costumbres, que eran no hablar prácticamente con nadie. Con el tiempo, Esther y sus hijos fueron avistados ocasionalmente en el barrio, ya que al parecer habían comenzado a trabajar en un lavadero de autos cercano y caminaban hasta allí a diario. Pero mayormente el único que salía a la calle o al que más se veía era a Armando. Salía para vender su pan y también a hacer las compras en un almacén cercano, pero más allá de esto no tenía otro tipo de interacción con la comunidad. De esta manera nos trasladamos hasta el año 2014. Cuando sucedió nuevamente algo inesperado, que podría haber cambiado totalmente el destino de esta peculiar familia. Esther, la mujer más grande de la familia,
fue hasta tribunales y denunció a su propio padre Armando por violencia familiar. La causa recayó en el hoy juzgado de niñez, adolescencia y violencia familiar de cuarta nominación. El juez firmó inmediatamente una orden de exclusión del hogar familiar en contra de Armando. Esto quiere decir que Armando debía abandonar la casa, debía irse de allí para garantizar la integridad de Esther y de sus hijos. Armando, por lo tanto, abandonó la casa y se fue a vivir a una pensión. El juez también dispuso que Esther y Sara ingresaran a un programa de asistencia psicológica para víctimas de violencia familiar. Además, ordenó que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia revisara todo el hogar en un intento de garantizar la integridad de los niños que vivían ahí. Fue entonces que la policía revisó todo el domicilio y se llevó secuestrada un arma de fuego. Tras toda esta supuesta intervención judicial, en julio de 2015, llegó otra resolución ahora firmada por una nueva jueza que estaba a cargo del caso. Esta resolución decía que la jueza ya había revisado toda la situación y que consideraba innecesaria la continuidad de la intervención judicial. Esto significaba que ya Armando podía hacer lo que quisiera y por lo tanto volver también al hogar familiar. Y exactamente fue eso lo que sucedió. La familia se reunió nuevamente y continuaron viviendo juntos en la casa de siempre. Pero el 27 de diciembre de ese mismo año, Esther y Sara volvieron a apuntar contra su padre y lo denunciaron una vez más por agresiones. Por lo tanto, se dispuso por segunda vez una orden de exclusión contra el hombre. Además, le ofrecieron a Esther y Sara ayuda económica para mudarse de esa casa. Y Esther pidió también que la asistieran para poder comprarse un horno de pan con el objetivo de continuar con el negocio familiar y tener un sustento económico. Pero, sorprendentemente, el 25 de agosto, las dos mujeres ya no quisieron continuar con la denuncia en contra de su padre. Por ende, todo se volvió a archivar. Digamos que todo el caso, la denuncia por violencia, etc., quedó en la absoluta nada. Y en este punto es cuando ya nos tenemos que empezar a preguntar, ¿por qué las mujeres decidieron cancelar la denuncia en contra de su padre? Yo me pregunto, ¿será que Armando las habrá quizás manipulado o ejercido algún tipo de poder sobre ellas para que hicieran lo que él quería? Pues debido a todo lo que venimos viendo hasta este momento, parece ser que Armando ejercía un gran poder sobre su familia y manipulaba a todos sus miembros para que vivieran bajo sus órdenes y siguiendo sus ideas. No se tiene certeza de qué fue exactamente lo que sucedió en los años siguientes, aunque sí se tiene conocimiento de que en el año 2022 llegó una nueva beba a la familia. Algunos creen que es hija de Sara, aunque muchos sospechan que en realidad puede ser nieta de ella, hija de una de las niñas de ella que para ese momento ya tenía 17 años de edad. Y respecto al padre, claramente no sabemos, aunque todo el mundo sospechaba lo de siempre, que todos eran hijos de Armando. En febrero de aquel mismo año, es decir, el 2022, Armando Castro falleció. Murió el hombre que al parecer lideraba toda la familia, quien decía qué debía hacerse y qué no debía hacerse. Pero aunque podamos pensar que esto debió haber sido positivo, la realidad fue muy distinta. Al parecer todo dentro de esa familia se fue descontrolando cada vez más. A partir de la muerte de quien habría sido la cabeza de familia, los habitantes de esa casa empezaron a actuar de manera mucho más extraña. Un día de octubre de ese mismo año, la policía se percató de que había fuego en el camino de las altas cumbres de Córdoba y se acercaron al lugar pensando de que se trataba de un incendio. Cuando llegaron allí se encontraron con que los responsables del fuego eran Ismael y Esteban, los hijos de Esther de la familia Castro. Ellos iban acompañados por todos los demás miembros de la familia, que estaba compuesta por adolescentes, niños y la beba de pocos meses que había nacido ese mismo año. Todos llevaban mochilas cargadas de ropa, pero entre todos los miembros de la familia faltaban dos, Esther y Sara, las mujeres más grandes. Los agentes notaron que el fuego se había iniciado porque la familia había realizado una fogata, y esta situación a la policía le pareció muy sospechosa. Les preguntaron a Ismael y a Esteban qué estaban haciendo y ellos contestaron que se estaban yendo de vacaciones, que tuvieron un conflicto con el tema del pago con el taxista que los estaba llevando y que por eso tuvieron que bajarse y empezar a caminar. Para descansar se detuvieron un momento e hicieron esa fogata. Los agentes encontraron a esta explicación inusual, ya que se trataba de dos hombres adultos acompañados de varios menores de edad y un bebé. Además, no se tenía muy bien en claro cuál era el vínculo familiar exacto entre todos ellos. Es por esto que los policías decidieron llevar a todos a la comisaría. Allí les pidieron a Ismael y a Esteban que les dieran un teléfono de contacto de otro mayor de la familia, y ellos dieron el número de Esther.
Las autoridades desde la comisaría llamaron a ese número, pero Esther jamás contestó. Por eso les pidieron a los demorados otro número y ellos esta vez dieron el teléfono de un tío. Este hombre sí atendió y fue hasta la comisaría en donde estaban detenidos sus sobrinos. El tío los saca a todos de la comisaría y regresan a la casa familiar. Pero Esther y Sara no estaban allí. Es por eso que el tío de los jóvenes que no vivía en esa casa miró a todos y les preguntó: ok, ¿en dónde están Esther y Sara? Porque no fueron con ustedes de vacaciones y tampoco están aquí en la casa. En ese momento, una de las adolescentes de la familia, que tenía 17 años y era la hija de Sara, se quebró totalmente y decidió contarle y confesarle todo a su tío. Ella le dijo: yo vi que Ismael y Esteban hicieron todo esto delante mío. La joven contó que la madrugada del 24 de septiembre, Ismael y Esteban, que para ese momento tenían entre 20 y 24 años, asesinaron a puñaladas y golpes a Esther y Sara. Recordemos que estos dos jóvenes son hijos de Esther y sobrinos de Sara. Según contó la chica, los jóvenes primero atacaron a las mujeres con un hacha y las golpearon con la misma hasta que fallecieron. Después las descuartizaron y arrojaron sus cuerpos en un antiguo pozo de agua que había en el patio de la casa. Durante toda esa semana los jóvenes también tiraron en ese pozo ropa vieja y otros desechos en un intento de tapar un poco el olor que salía por la descomposición de los cuerpos. Hicieron esto hasta que un día de octubre finalmente decidieron huir junto a toda la familia. Estaban huyendo por aquel terreno camino a las altas cumbres, hasta que en un momento decidieron detenerse a prender esa fogata, lo que terminó llamando la atención de los policías, que fueron hasta el lugar y los detuvieron. Ahí es cuando todo literalmente sale a la luz. Hasta este momento casi que no se tenía ningún tipo de conocimiento de que existía de por sí esta familia, y mucho menos que sucedían todas estas situaciones sospechosas en el interior de la vivienda, ya que las denuncias, como les conté, nunca habían prosperado demasiado y los vecinos nunca quisieron contar nada, es decir, nada había salido del barrio en donde todos vivían. Y claramente Esther y Sara llevaban desaparecidas muchos días. Lo que pasa es que claramente nadie había denunciado su desaparición porque era totalmente normal que ellas no salieran al exterior ni interactuaran con nadie. El tío de todos estos jóvenes le dio aviso a las autoridades sobre la situación y fueron detenidos Ismael, Esteban y esta adolescente de 17 años, quien fue la que terminó confesando todo. Uno de estos dos jóvenes detenidos se mostró en un primer momento muy molesto con la fiscalía porque decía que todas estas denuncias e ideas de que habían abusos y violencia en el interior de la familia eran totalmente falsas. Pero para la fiscal no se trataba para nada de hechos inventados, sino todo lo contrario. Continuando con las investigaciones, las autoridades fueron, junto con Ismael y Esteban, de regreso a la casa familiar. Allí los jóvenes decidieron confesar por su propia cuenta todo lo que habían hecho. Dieron la misma versión que había contado la adolescente previamente. Y cuando terminaron el relato les dijeron a los agentes de policía bastante tranquilos: y bueno, y después de matarlas, las enterramos ahí en ese pozo que está en el patio. Así, las fuerzas de seguridad empezaron a buscar en ese pozo señalado por los jóvenes. Este era un aljibe de 60 metros de profundidad, es decir, un poco más de media cuadra. O sea, ustedes pónganse a pensar cómo es posible que una familia tenga un pozo de 60 metros de profundidad en el patio de su casa. Las autoridades excavaron y buscaron dentro de ese pozo y después de un trabajo exhaustivo, finalmente hallaron los cuerpos de las hermanas desaparecidas. Esther, que para ese momento tenía 41 años de edad, y Sara, de 39 años. Por otro lado, dentro de la casa hallaron palas, machetes y hachas que tenían manchas de sangre. También se contó que dentro de ese mismo aljibe había diferentes restos de cuerpos de bebés. Pero estos son dichos de los vecinos, no es información confirmada. Tras estos hallazgos, los dos jóvenes junto a la adolescente quedaron en prisión preventiva en espera de un juicio. Según la autopsia, los cuerpos de ambas mujeres presentaban múltiples puñaladas, golpes contundentes en la cabeza e incluso algunos balazos. Además, habían consumido un tipo de veneno. Por otro lado, las autoridades les preguntaron a todos los miembros de la familia en dónde estaba Armando Castro, el patriarca, por así decirlo. Y todos contaron que él ya había fallecido a principios de ese año. Pero las autoridades se percataron de que no había registros de su fallecimiento. No se le había hecho un velorio, no se le había hecho un entierro en ningún cementerio y tampoco tenían un acta de defunción del hombre.
La justicia buscó varias veces en diferentes cementerios para ver si había algún tipo de dato oficial sobre Armando, pero no encontraron nada. Como no había ningún tipo de registro de este hombre, las autoridades empezaron a pensar de que quizás Armando también estaba enterrado en aquel patio de la casa familiar. Es por esto que se ordenaron realizar nuevas excavaciones en aquel domicilio, pero no encontraron el cuerpo de Armando. Yo me pongo a pensar en este momento si será que realmente el hombre falleció de verdad, porque no hay ningún tipo de dato ni de registro de esto, o si quizás posiblemente dejó la vivienda familiar, se fue y todos optaron por decir que quizás había fallecido. No lo sabemos. Y no solo no había registros de Armando, no había registros prácticamente de ninguno de los miembros familiares. Como les conté, ellos vivían su vida en esa casa de forma hermética, no salían, no iban a la escuela y obviamente no estaban registrados en el registro civil ni tenían ningún tipo de identificación. Eran todos NN prácticamente. Es por esto que por más que se hicieron varias investigaciones, nunca se pudo determinar cuáles eran los vínculos exactos entre todos los miembros de la familia. Si quién es hijo de quién, si son todos hijos de Armando, si la bebé es hija de quién. Todo eso nunca se pudo saber, nunca se pudo determinar al 100%. Por todo esto también fue muy difícil para la justicia poder determinar un móvil, es decir, un motivo por el cual estos jóvenes cometieron este crimen contra su madre y su tía. Aunque muchos de los vecinos sospechaban que dentro de esa casa se practicaban diferentes tipos de rituales satánicos. Porque, como les conté anteriormente, muchos de los que residían cerca de la casa afirmaron que solían escuchar diferentes tipos de rezos y alabanzas extrañas, y que sobre todo lo habían oído días antes del crimen. También otros vecinos comentaron que ya habían notado varias veces que Ismael y Esteban agredían a Esther y a Sara, y que en muchas ocasiones escuchaban que dentro de la casa salían gritos que decían te voy a matar, y cosas así. Muchos otros vecinos contaron que sí habían intentado buscar la intervención de la policía por los supuestos abusos que se cometían dentro del seno familiar, pero aseguraron que los episodios continuaron. Así que por un lado, algunos vecinos tenían la teoría de que el móvil del crimen podría haber sido realizar algún tipo de ritual satánico, mientras que por otro lado, una vecina contó que sabía que Esther, días antes del crimen, le había dicho a uno de sus hijos, es decir, a Ismael o a Esteban, que debía terminar con una relación sentimental que estaba teniendo, porque la chica con la que estaba saliendo podría llegar a ser su prima o su hermana, porque obviamente ellos tenían todas sus relaciones y sus vínculos dentro de esa casa, es decir, con los mismos miembros de la familia. Y al parecer Esther le había dicho a uno de sus hijos que tenía que ponerle fin a ese vínculo, a esa relación, y esto quizás hizo enojar a los jóvenes que terminaron asesinando a su madre y a su tía. Todo este contexto y esta situación familiar fue analizada por un psicólogo entrevistado en el canal A24 de Argentina. El hombre dijo que esta familia muy posiblemente era una especie de clan. Generalmente en los clanes hay una especie de figura, ya sea paterna o materna, en este caso sería paterna, que dirige todo lo que sucede. Además, suelen manejarse con normas diferentes a las normas sociales a las cuales todos estamos acostumbrados. Suceden mucho este tipo de cosas dentro de los clanes, como el incesto, los crímenes, que los chicos no vayan a la escuela, etc. Y muy posiblemente todas estas cosas son normales para los miembros del clan. Es una forma convencional de vivir. Porque sí, incluso quizás hasta matar a una persona sea visto de otra manera para ellos. Hay que tener en cuenta que todos los miembros de esa familia, los niños que después se hicieron adolescentes y después adultos, fueron criados dentro de esa casa. No tuvieron nunca contacto con el exterior, ni fueron a la escuela, no conocen lo que es la vida en sociedad normal. Crecieron toda su vida viendo, normalizando todas estas situaciones de incesto, de maltrato, etc. Todo esto sin olvidar que estaban absolutamente manipulados por el patriarca de la familia. Entonces esto nos lleva a pensar cómo esos niños, que después se hicieron adolescentes y adultos, no van a hacer exactamente lo mismo que vieron toda su vida, que normalizaron toda su vida, y con la idea con la que crecieron. Todos los miembros de esa familia no conocían lo que es el mundo afuera de esa casa, de los miembros de su propia familia y de su clan. Vivían y dependían de su propio clan. Es por esto que se cree también que cuando Armando murió nadie fue a denunciar nada, porque se podría pensar que una vez fallecido el líder, es decir, el que manipula a todo el grupo familiar, que está generando que ocurran todas estas situaciones de violencia familiar, de abusos, etc., que los miembros, los que están padeciendo, las víctimas, salgan de esa situación y vayan a denunciar o busquen una vida mejor. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia hizo prácticamente nada.
Todo siguió sucediendo de manera hermética y todo siguió desarrollándose prácticamente de la misma manera que siempre. Y es muy posible que esto haya seguido así porque ellos no conocían, como les comenté, otra forma de vivir, era lo normal. Y generalmente, según contó este psicólogo, cuando muere el líder del clan, dentro de ese mismo clan suelen buscar a otra persona que los reemplace y sea un nuevo líder, que es lo que probablemente sucedió en este caso. La teoría entonces que se tiene es que Esther le dijo a uno de sus hijos que no podía continuar entonces la relación que tenía con esta chica que podía ser su hermana y su prima. Esto prohibió en la familia algo que era totalmente normal, que era el incesto. Cuando ocurrió esa prohibición fue como que algo se rompió dentro de las normas del clan y esto llevó posiblemente a los hermanos a cometer el crimen. Que a todo esto tampoco sabemos si ellos habrán interpretado o visto la muerte de la misma manera que la vemos nosotros. No sabemos con qué idea ellos se criaron de qué es la muerte o qué valor tiene la vida humana. Posiblemente para estos chicos ni siquiera era grave quizás lo que hicieron, o no tan grave como lo vemos nosotros. Y nosotros, te juro que, primero que no hubiésemos querido nunca que terminara esta situación así. Y nos da muchísimo pena los niños estos que se hicieron esto, bueno. Es todo, creo que es resultado de todo la situación en la cual han vivido, ¿no? Es muy doloroso para todos y más para ellos. Bueno, las chicas de último ya por ahí decimos, bueno, pararon de sufrir, pero los chicos, los que están atrás, es muy doloroso. Los 3 jóvenes detenidos finalmente fueron todos declarados inimputables, pues los investigadores a cargo les habían realizado las pericias correspondientes y dichos estudios determinaron que al momento del hecho, ninguno de los 3 jóvenes habría podido comprender sus actos ni dirigir sus acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de los 3 puede ser juzgado por homicidio ni tampoco pueden ir presos. Por ello se ordenó que los 3 deberán permanecer bajo tratamiento psicológico. Esteban e Ismael fueron trasladados para su internación a un establecimiento de salud mental, mientras que la menor de 17 años fue derivada al Organismo de Protección de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Teniendo en cuenta los resultados de las pericias y lo que terminó diciendo la justicia, podemos pensar que es muy probable entonces que estos jóvenes no eran conscientes, como les conté, que estaban cometiendo un acto tan atroz como quitarles la vida, en el sentido de que no es que no eran conscientes de que estaban cometiendo un crimen, sino que posiblemente, como les conté, ellos no veían las cosas de la misma manera como las vemos nosotros. No sabemos qué habrán dado realmente esos estudios, pero como ven, fueron declarados inimputables. Entonces es muy probable que no eran conscientes de que estaban cometiendo un acto tan atroz como quitarle la vida a una persona y que la vida tiene realmente el valor que tiene para todos nosotros en nuestra sociedad. Y si uno fue y viéndolo así, sí, era como anunciado, porque no se hizo lo que se debía en su momento. Mirá que la hermana que hizo la denuncia movió cielo, tierra, hizo de todo, pero bueno, no sé por qué no se avanzó, no sé qué pasó, se movió y no. Él se terminó yendo, los chicos, primero se fueron los chicos mayores, que ellos gracias a Dios se salvaron, digamos, de esta situación. Ellos terminaron el colegio, se fueron, se salvaron, y las chicas desgraciadamente era como que estábamos a todo el pie y mano porque nadie podía hacer nada, ¿me entiendes? No era como que tampoco estaba el entorno tan enfermo que no se dejaban ayudar. La verdad que te digo que es una situación muy dolorosa para toda la familia y un poco vergonzoso, ¿no? Por todo lo que nos está pasando. Más allá de eso, es muy doloroso para todos porque nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. Pero bueno. Probablemente nunca nos habríamos enterado de este caso ni de toda esta historia si los jóvenes no hubieran encendido aquella fogata, si las autoridades no habrían ido hasta el lugar creyendo que era un incendio y si la adolescente no habría decidido contarlo todo. Nadie jamás habría denunciado la desaparición de Sara y Esther, ya que su ausencia en la sociedad se consideraba absolutamente normal.
Esta es una historia de un clan familiar que posiblemente nunca habría salido a la luz si no fuera por todos estos eventos. También arroja luz sobre realidades distintas que existen, mostrándonos una situación familiar aterradora que podría estar sucediendo en muchas más familias y en numerosos lugares del mundo. Tenemos una historia que es totalmente, creo que inesperada en muchos aspectos. Es un crimen que sucedió por motivos no convencionales. Una historia familiar muy aterradora, compleja, que quizás nunca terminemos de entender y quizás nunca terminemos de saber quiénes son hijos de quién, si Armando falleció realmente o si se fue, en dónde está su cuerpo. Pero al menos podemos pensar que la muerte de estas dos mujeres no fue tan en vano, se podría decir, porque creo que esto cortó finalmente la historia de ese clan. Que quienes eran niños en ese momento en la familia ya pudieron salir de eso, de ese clan, y posiblemente hoy en día están teniendo una vida normal, no lo sabemos. Y por otro lado, los tres más grandes, que serían Ismael y Esteban, quienes estuvieron acusados de cometer el crimen, y la adolescente por encubrimiento, también están recibiendo, posiblemente hasta hoy en día, tratamiento psicológico. Y quizás en algún momento todos puedan reinsertarse en la sociedad y empezar a tener una vida mejor, una vida normal, por así decirlo. Así que esto fue el caso de hoy. Es un caso que nos muestra una realidad, cosas que no sabemos que existen y que posiblemente haya muchas familias así hoy en día en muchísimas partes del mundo y no tenemos conocimiento, lamentablemente. Coméntenme qué opinan ustedes de todo este caso y sobre todo cuál es su teoría de cuál fue el móvil del crimen y si creen si Armando falleció o si creen que posiblemente está vivo y quizás abandonó el clan y se fue para otro lado. No lo sabemos. Me encantaría leer sus hipótesis en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Antes de irme los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y yo los veo la próxima.